Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un backend en Spring Boot utilizando un ORM llamado Spring Data JPA. Y bueno, de manera didáctica vamos a hacer un sistema web mm, de administración de tareas podría ser. Y nos vamos a conectar a una base de datos PostgreSQL. Es decir, vamos a trabajar con una SQL. Ahora, también esto aplica para MySQL también. Y solamente que va a cambiar el driver. Así que empecemos. Bueno, primero a mí personalmente me gusta trabajar con Maven y las versiones 2.7 porque a partir de la 13 en adelante se trabaja un poco distinto con algunas dependencias, así que para ahorrarnos problemas, bueno, vamos a hacer un sistema de administración de tareas y vamos a trabajar con Java 11. Ustedes pueden escoger 17 o 20, la que ustedes quieran. Yo escojo 11, perdón, porque, bueno, yo a veces ocupo Jenkins y me pide Java 11, entonces no puedo ocupar otra. Ya, las dependencias van a ser Spring Data JPA, el, el driver de PostgreSQL. También vamos a necesitar, bueno, esto es un lujo, Lombok, así no anoto headers, setters y otras anotaciones. Em, ah, Spring Web. Con esto vamos a manejar peticiones HTTP. Y listo. Generamos el proyecto. Vamos a esperar que se descargue. Listo. Entonces, lo voy a pegar en el escritorio. Extraer todo. Y ahora lo tenemos que abrir con IntelliJ. Entonces, bueno, una vez que cargamos el proyecto en IntelliJ, va a aparecer que están cargando cosas. Y esto tiene que ver ya con todos los archivos de configuración del proyecto. Con Maven más que nada. Y bueno, hay que esperar a que cargue, ya que eso nos va a permitir trabajar de manera cómoda, ya que las recomendaciones que se hagan sobre el código van a ser apropiadas debido a que entiende con qué estamos trabajando. Ya, entonces, lo primero que vemos cuando cargamos el proyecto va a ser lo siguiente. Tenemos estas carpetas que, bueno, dice .idea, .maven, y bueno, donde va a estar el código va a ser en la .src, que aquí se va a guardar todo el código fuente. También dentro de la carpeta main vamos a tener una carpeta llamada resources, donde en este momento el archivo más importante va a ser el application.properties, ya que aquí vamos a definir em, dónde se va a levantar el servidor, a qué base de datos nos vamos a conectar, la contraseña, etc. Entonces podríamos partir al tiro acá. Coloquemos el puerto del server, se va a levantar en el 8080 y luego vamos a dar las credenciales para la base de datos. Entonces, colocamos el Spring Data Source Username, Postgres, porque es Postgres en caso de que sea MySQL es root. Luego para el password, en mi caso es 1212. Y finalmente la ruta. Claro, aquí lo coloca como JDBC, porque se ocupa JDBC para la conexión con la base de datos. Luego ocupamos PostgreSQL. Finalmente, bueno, mi misma máquina, localhost, Postgres en mi máquina está levantado en el puerto 5432. Y aquí hay que cambiar, porque nosotros nos queremos conectar a una base de datos que nosotros vamos a crear. Por lo tanto, esta se va a llamar tareas. Ahora, no la tenemos creada. Vayamos al pgadmin. Ya, entonces ahora que estamos en la base de datos, vamos a crear la que necesitamos. Le habíamos puesto tareas, así que así se va a llamar. Si no se crea la base de datos antes de que se ejecute el backend, este se va a caer porque no se va a poder conectar. Listo.
Entonces, intentemos ejecutar. No debería hacer nada, simplemente no se debería caer. A ver. Bien, funcionó. Ya, entonces, bueno, no se ha caído, está corriendo, pero no está haciendo nada del backend. Entonces nosotros lo que queremos es darle funcionalidad. Entonces ahora comienza la explicación de cómo funciona un backend en Spring Boot utilizando Spring Data JPA. De la siguiente manera, vamos a dividir el proyecto en 4 capas. La parte más externa van a ser los controladores. Estos se van a encargar de... van a ir clases que se van a encargar de recibir todas las consultas HTTP que existan. Que requieran como una conexión externa. Es decir, estos endpoints que se llaman van a ser llamados desde un frontend o desde un postman, por ejemplo. O inclusive otro backend. La cosa es que son puntos donde entran y salen datos. Ya, entonces después de controles, generalmente el controller va a llamar una capa interna que se va a estar almacenado toda la capa lógica de la aplicación. Todos los algoritmos, todos los métodos de cálculo van a estar almacenados acá. Entonces, esto se llama service. Luego, el service para hacer esos cálculos o cumplir con las instrucciones del algoritmo, etc., va a tener que hacer uso de un repositorio que va a ser una interfaz de conexión a la base de datos. Entonces, vamos a tener que hacer el paquete repositorios. Ya. Pero el repositorio, para poder trabajar, digámoslo así, dentro del código, necesitamos tener un casteo desde lo que es una tabla en SQL a un objeto en Java para poder trabajar. Entonces hacemos una carpeta llamada entities. ¿Ya? Entonces nuestra aplicación, nuestro backend va a estar dividido en estas 4 etapas, 4 capas o etapas, como quieran llamarle. Y bueno, por lo general siempre se parte por las entidades, ya que al crear la clase, en este caso clase tarea, estas se van a implementar en las capas superiores. Es decir, vamos a crear la tabla tarea y esta posteriormente se va a implementar en la capa repositorio, luego service, luego controller y así. Entonces es primordial que sea el primer paso. Entonces, la tabla tarea. Entonces le decimos que esto va a ser una entidad. Entity. Luego que la etiqueta data para el lombok. Así no hacemos las getters y setters. Ya, entonces primero se parte haciendo un ID. Y le vamos a decir que... No. Este. Que sea un ID autoincremental. Ya. Fíjate, integer. Ya. Listo. Ahora una tarea. Claro, puede tener el nombre. La descripción. ¿Qué más le podemos poner? De momento eso, sí, es para cumplir el objetivo que es explicar cómo funciona un backend. Eventualmente, en cada uno cuando haga su proyecto va a colocar los atributos que ustedes estimen convenientes. Entonces ya he creado la clase tarea. Tenemos que hacer la parte del repositorio de la tarea. Y aquí es importante que no sea una clase, sino más bien sea una interfaz. Entonces esta se va a llamar tarea, el mismo nombre, pero terminado en repositorio. Y aquí también la anotación de que sea repositorio. Y aquí viene la parte importante y es donde se ve el beneficio de utilizar Spring Data JPA. Esta interfaz va a heredar a JPA repository. ¿Ya? ¿Eso qué implica? En la programación orientada a objetos, cuando
yo heredo de otra clase, yo también voy a heredar los métodos y los atributos. Entonces JPA Repository ya tiene implementados métodos para trabajar con consulta a la base de datos, como pueden ser la de crear, o sea, es decir, guardar un elemento en la tabla, leerla, actualizarla, borrarla, inclusive operaciones más complejas. Entonces, vamos a pasar la tarea y el tipo de dato que corresponde al ID. ¿Ya? Tarea tiene el tipo de dato, integre la idea. Y eso es lo que le vamos a pasar. Y de momento, así está bien. No es necesario que agreguemos métodos que digan guardar, actualizar, porque ya viene integrado acá en JPA Repository. A no ser que nosotros queramos una función más específica, sí se puede hacer. Pero de momento no es necesario. Luego, ya que tenemos la conexión con la base de datos, ahora vamos a hacer la parte lógica de la tarea. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo, tarea, pero en vez de repositorio, ahora service. De nuevo, decimos que esto es un service. Y aquí tenemos que hacer una inyección del repositorio. Y aquí vamos a anotar los métodos. Entonces, partamos con el de guardar. Public, tarea, save. Recibimos una tarea y vamos al repositorio. La misma tarea que se guarda la vamos a retornar. Y la ventaja es que va a retornar con el ID con el que se guardó. Entonces, si se fijan, yo no programo cómo se guarda, sino que directamente el tarea repository, que está acá, hace uso del JPA repository y lo guarda automáticamente en la base de datos. Es una manera súper rápida de hacer estas operaciones. ¿Ya? Tenemos el save, podemos listarlos todos. List, tarea, claro, final, eso. Podemos tener get by id, tarea, find by id. Sí. Ya, entonces, de momento vamos a hacer estas tres. Están programadas, están listas, funcionan, entre comillas, pero no hay nada que active su funcionamiento. ¿Ya? Porque esto está ya orientado a eventos. Falta que un agente externo, como pueden ser nosotros mediante Postman, que la activen. Entonces, finalmente para eso va el controlador. Y colocamos tarea controller. Lo mismo, repetitivo. Decimos que es... No, disculpen, es REST controller. REST controller, luego decimos que para llegar acá, con un request mapping, como vamos a seguir el estándar REST, le colocamos API y luego tareas. Ya, entonces aquí lo mismo, hacemos esta inyección, auto-weighted, pero ya no con el repositorio, sino que con el servicio. Y vamos a hacer las rutas para llamar a los métodos que están acá. Entonces, para un save debería ser un post mapping, public, tarea, save. Aquí vamos a pedirle que mapee el cuerpo de la petición, request body, que se mapea el objeto tarea y lo guarde utilizando el servicio. Listo. Ahora nos falta el final. Claro, un get mapping, public, es una lista de tarea. Lista de tarea final. Ahí sí. Y obtener por idea.
la idea va a ir en la ruta. También puede ir como un parámetro, pero por lo general va en la, según el estándar REST, va en la ruta. Public tarea find by id. Le ponemos path variable. Le ponemos id. Integer id. Claro, y ahora llamamos al servicio, porque ahí está la capa lógica. Y retornamos eso. Y listo. Ya con eso tenemos la capa externa de nuestra aplicación. Entonces reiniciamos. Y ahora necesitamos hacer uso de Postman para poder ejecutar estos eventos. Entonces abrimos Postman. Ya, perfecto. La aplicación no se ha caído, está funcionando. Ahora tenemos que ver que... permitir acceso. Tenemos que ver que podamos ejecutar estos puntos. Por ejemplo, ya nosotros hicimos el de guardar una tarea. Entonces, aquí nos dice que lo hicimos con postmapping, por lo tanto tenemos que utilizar el método post. Nosotros estábamos con, bueno, http localhost etc 8080 la API y tareas. Aquí. Cuando nosotros enviamos información se envía en el body. Entonces, echamos body. Luego le decimos que acá en raw data y que queremos enviar un objeto en JSON. Ya, entonces los objetos en JSON empiezan y terminan con llave. Entonces, eso hacemos. Los atributos del objeto siempre van en comillas de string y para indicar el valor de ese atributo va con 2 puntos. Entonces, en este caso, nosotros habíamos dicho que tenía un nombre, 2 puntos, no sé, leer un libro. Y cuando yo quiero escribir otro atributo, escribo un punto y coma, perdón, una coma para separarlo. Descripción. 2 puntos. Leer hasta la página 10. Listo. Y enviar. Y se acaba de caer el server. ¿Por qué? No existe la relación tarea. Ah, ya, aquí faltó algo. Mil disculpas. Hibernate. Aquí hay que decirle al JPA cómo queremos trabajar con la base de datos. Si solamente queremos actualizar la base de datos, si queremos crearla, es decir, todo lo que había antes se elimina, o si queremos crear, pero se borra en el momento en que se apaga la aplicación. De momento queremos crearla. Así que la ventaja de esto es que va a agarrar todas las clases que hayan acá, en la capa entidad, y las va a convertir en una tabla. Podemos verlo acá. Si nosotros nos vamos acá a tareas, en esquema del público y las tablas no hay nada, absolutamente nada. Entonces si nosotros ahora reiniciamos el backend, y actualizamos, ahí aparece la tabla de tareas, porque la acaba de crear el backend al iniciarse. Ya, entonces ahora, si nosotros enviamos este objeto tarea, que después se va a almacenar en una tabla, ahí está, y nos devolvió el ID. ¿Ya? Ahí se cumple el objetivo de que en el servicio y en el controlador se retorne la tarea. Entonces, también podemos confirmarlo acá en el pgadmin. Nos vamos acá a tareas, query tool, y hacemos un select. Ahí está. Perfecto. Pero ahora nos falta evaluar los otros dos métodos. Tenemos el final y el obtener por ID. Voy a añadir otra tarea más. Hacer tarea de matemática.
ecuaciones. Entonces lo enviamos. Listo. Voy a hacer otra más. Hacer informe de historia. No sé, Segunda Guerra Mundial. Enviar. Listo. Entonces ahora vamos a evaluar los otros dos métodos que nos faltan. El get mapping. Como es get mapping, tenemos que utilizar el método get. De por sí solo, cuando tenemos este get mapping, se va a hacer llamando esta ruta de acá, como lo tenemos acá. Por lo tanto, se va a enviar el final. Es decir, nos va a retornar todas las tareas que hay en la base de datos. Si nosotros vemos que hay acá, están las 3 que agregamos. Por lo tanto, esas mismas 3 deberían aparecer acá en el Postman. ¿Ven? Ahí está. Ahora también tenemos la opción de obtener por ID. Por ejemplo, si es el 1, el primero que agregamos, el segundo y el tercero. Así que bueno, eso fue el video por hoy. Espero que les haya gustado mucho y les haya servido para entender Spring Boot. Y nos vemos en un próximo video. Así que, chau chau.